ha aprobado a 10 encuestadoras para que difundan los sondeos de intención de voto antes de las elecciones de agosto. Sin embargo, los resultados varían según el candidato que las publique. ¿Cuán fiables son estas herramientas en épocas de elecciones? La entrevista a la carta. Está con nosotros Paulina Recalde, directora de la encuestadora Perfiles de Opinión. Paulina, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Gisela, buenas tardes con todas y con todos. Paulina, le escuchaba que usted decía que más de la mitad de la población está todavía indecisa de por quién votar y que este dato, pues este porcentaje es más alto de lo normal. ¿La cantidad de votos indecisos es motivo por el cual las encuestas no marcan porcentajes claros entre los candidatos? Sí, efectivamente ese es el porcentaje que hemos registrado en la última medición de decisión de voto para las presidenciales. No obstante, esta no tiene por qué ser la razón para que se difiera de modo importante en el resultado de acuerdo a las distintas casas de investigación. Puede haber una variación, por ejemplo, porque en el segundo lugar estamos detectando que hay dos candidatos con porcentajes relativamente cercanos para referirnos a Sonnenholzner y a Pérez. Esto no puede entonces significar, por ejemplo, que alguno de ellos por la indecisión en este momento esté ocupando el primer lugar o que uno de ellos esté ocupando el quinto y no el segundo. Es decir, no tiene por qué haber esa diferencia. Podría ser que una medición lo tenga a uno ocupando el segundo lugar y en otra aparezca el restante. Esto sí puede suceder, que tiene que ver con el margen de error. Lo que sí nos marca la indecisión en este momento es la imposibilidad de dejar sentado que esta elección pueda resolverse en una sola vuelta, y si llega a resolverse en segunda vuelta, si quien estará acompañando a quien hasta ahora aparece en primer lugar como Luisa González, si quien estará acompañando va a ser alguno de estos dos candidatos, o si uno de los que está tercero puede avanzar de modo importante en este último mes que nos queda. Ahora, para Perfiles de Opinión, ¿quién está en segundo lugar detrás de Luisa González, que se ha mantenido, según las encuestas, como primera? ¿Es Otto Sonnenholzner, es Yacu Pérez o Fernando Villavicencio, que es lo que suenan las diferentes encuestas? Hasta la última medición que realizamos, de la que ya son un par de semanas atrás, estaba ocupando el candidato Sonnenholzner, pero con una diferencia tan pequeña con el candidato que Pérez, que por eso no es posible determinar a uno de los dos, separándose para tener categóricamente el segundo lugar. Por eso es importante señalar esto, que las cifras que habíamos levantado hasta hace 2 semanas dejaban a los dos en una situación muy cercana. Ahora, sí sorprenden los datos tan diferentes entre encuestadoras. Por ejemplo, la semana pasada la encuestadora CEDATOS mostró resultados donde sorpresivamente Villavicencio se encontraba en segundo lugar. Sin embargo, pues recordemos que las elecciones de febrero esta misma encuestadora mostró muy poca fidelidad, no le atinó creo que en casi ninguno de los de las predicciones que había dicho. ¿Estos errores estadísticos han restado credibilidad, cree usted, a los resultados de las encuestadoras? Yo creo que cada una de las empresas evidentemente tenemos que ser responsables de la trayectoria con la que llegamos a cada uno de los procesos electorales. Evidentemente siempre se evalúa nuestro trabajo y digamos que las empresas que llevamos más tiempo en el mercado y que tenemos un nombre que es más o menos conocido y el personal también constantemente en espacio público permite calificar con algo más de certeza la reputación de esa empresa, porque lo que sucede en elecciones es que también en estos momentos aparecen una serie de casas de investigación que uno no las conoce realmente y es difícil evaluar. Pasa también que varios de los datos en época preelectoral son falsificados. Ha sucedido en nuestro caso que han tomado el logo y ponen, sobre todo en redes. En el caso de la empresa CEDATOS o como de cualquier otra, creo que es siempre lo deseable que sean sus propios voceros quienes defiendan, si cabe el verbo, o que respalden cuáles son los resultados que están publicando y exponiendo, y sobre todo las razones en términos de tendencia, las razones en términos de imagen y de posicionamiento que sustenten estos datos, porque de lo contrario lo único que está viendo la ciudadanía es lo que en la literatura de investigación de opinión pública se llama la carrera de caballos. Y la carrera de caballos se dice así porque una candidatura está más arriba que la otra. Si se muestra el resto de cifras, entonces esto
la intención de voto puede tener mejor sustento. Ahora, se dice que el correísmo tiene un 34% de voto duro. El mayor en estas elecciones. Sin embargo, ¿ha logrado el correísmo moverse de ese 34%, ganar más votos, subir? Lo que hemos visto es que desde el arranque del proceso, la candidata González no era una candidata conocida, pero no siendo conocida ya lograba captar la intención de voto orgánica, es decir, ese voto que se manifiesta por ser la candidatura de la Revolución Ciudadana o por identificarse con este proyecto. Hasta el momento, al menos hasta la última medición que hicimos, lo que detectamos es que había crecido en conocimiento la candidata González, había crecido también en credibilidad, pero no había subido de modo significativo en intención de voto, es decir, que todavía estaba en ese techo del voto orgánico. La pregunta de acá en adelante va a ser cuánto más le puede sumar al voto de la Revolución Ciudadana el binomio González-Arauz. Esto significaría que esta candidatura gane en profundidad de la imagen de la candidatura y que entre en una fase en la que ya no solamente veamos la intención de blindar el voto duro, que es lo que vimos al arranque con esta campaña de los borregos. Esto es lo que uno esperaría que suceda en este periodo de tiempo y con lo que podría resolverse además la diferencia entre primero y segundo lugar para que se resuelva o no en una sola vuelta. Ahora, ¿cuáles son los candidatos que en este momento son más conocidos por la ciudadanía? Lo que hemos visto es que es una papeleta en general con varios perfiles conocidos, salvo en el caso del candidato Armijos, que es el que tiene menor conocimiento. Los que tienen más conocimiento ahora mismo son el candidato Sonnenholzner, el candidato Yacu Pérez. En el caso de Sonnenholzner, esto porque fue el vicepresidente de la República y se ha mantenido en la esfera política durante este tiempo. En el caso del candidato Pérez, por haber estado ya también en la contienda presidencial anterior, a punto de entrar a una segunda vuelta. Pero el resto de candidaturas, ya sea porque Hervas también fue candidato, ya sea porque Villavicencio fue asambleísta, o en el caso de la candidata González y el candidato Jan Topic, por una estrategia de posicionar rápidamente los nombres, sobre todo en el caso de González por la maquinaria del correísmo. En el caso de Topic más bien han hecho mucho énfasis en posicionarlo, yo llamaría la marca Topic, porque lo que más se conoce de esta candidatura es él, su nombre, más allá de cómo está integrado el binomio o quienes están junto a él, es sobre todo Topic lo que han buscado posicionar. Entonces, para cerrar, es una papeleta que tiene en general varios candidatos con alto nivel de conocimiento. ¿Cuál ha sido para usted, Paulina, los momentos claves de esta campaña que han medido el termómetro político? Bueno, de arranque fue importante tener la resolución de al menos dos elementos. El primero, de quién iba a ser el binomio de la Revolución Ciudadana. El segundo, si es que Leonidas Issa iba a ser o no el candidato representando a Pachacutic y al movimiento indígena ecuatoriano. Y en la medida en que está Yacu Pérez allí, sigue esta interrogante de cuánto de este voto va a estar apoyado por las bases de Pachacutic y sobre todo por el movimiento indígena ecuatoriano. Esto es la definición de las candidaturas. Me parece que en este momento lo que estamos viviendo es, a raíz del tan triste asesinato del alcalde de Manta el día de ayer, estamos viviendo un hito en no solamente para el país, para la historia política ecuatoriana, sino también un hito en la campaña, porque observemos que no solamente que se trata del asesinato del alcalde de una de las principales ciudades del país, un líder reelecto con más del 60%, con constantes cifras del 80%, sino que además estamos viviendo en este fin de semana un nivel de violencia muy, muy alto que quizás no estamos considerando del todo. El asesinato del alcalde, la detención y retención de más de 90, 100, creo, trabajadores de los centros penitenciarios, hay huelgas de hambre, hay asesinados, privados de libertad, asesinados. Esto configura un escenario de violencia política, de violencia criminal y de inseguridad en muy alto nivel. Me parece que esto sí tiene que ser visto como un hito y que podría estar modificando y moviendo otro tipo de fibras y además anunciándonos cuál podría ser el tablero en el que se dé la contienda el día de las elecciones inclusive. Creo que hay que ponerle suficiente atención a esto. Muchísimas gracias, Paulina.
Gracias, buenas tardes. Una buena tarde. Agradecemos a Paulina Recalde, directora de la encuestadora Perfiles de Opinión.